Al aire, amigos del Perú y del mundo. Esto es Rey con Barba. Aquí estamos muy contentos y satisfechos porque Colombia ha dicho que no al chantaje, a la presión, a la rendición, al marxismo. Ha dicho que no al narcotráfico. Ha dicho que no a los aplausos a los asesinos, violadores, secuestradores, narcotraficantes, criminales de lesa humanidad. Ha dicho un gran sí, no se confundan, han dicho un gran sí a la paz, pero no a la hipocresía, no a la cobardía, no a la traición, no a la injusticia, no sí a la paz, pero no a costa del deshonor, deshonor. No a costa de la impunidad. No Exactamente, de la impunidad. Y por supuesto un gran no al Nobel sobre la base de la dignidad y de la justicia colombiana, ¿no? Al Nobel de la Paz al que quería postular o quieren postular, supongo que ya no, pero querían postular al señor Santos y al señor Timoshenko, ¿no? Al asesino, a uno de los asesinos más grandes de la historia de Colombia, el señor Timoshenko, que se burlaba de todos los colombianos, ¿no? Ahora, yo quiero hacer un resumen chiquito, Rafael, Dale. de lo que he puesto en mi Twitter, ¿no? Porque yo he seguido paso a paso en CNN, ¿no? Todos los acontecimientos, ¿no? Yo he puesto histórica derrota de la caviarada mundial, papelón de Obama y de interminable lista de tontos útiles, incluido nuestro presidente PPK. Desgraciadamente. Así es, ¿no? Así es. Así es, ¿no? Así es. Luego, los partidarios del no, esto tenemos que recordarlo, estaban completamente solos contra el mundo, en realidad, porque toda la institucionalidad mundial, todos los organismos internacionales, toda la prensa, todas las encuestas compradas completamente, porque daban hasta 75% a favor del sí. Así ¿no? es. Es decir, con todo en contra, el pueblo fue con disciplina, con gallardía y marcó su no, un no contundente que ha dejado realmente a todos con la boca abierta. Miren ustedes, el diario El País de España. Hoy día se pegó la ensartada del mundo. Sacaron 5 páginas. Más, creo que son 8. Elogiando el acuerdo de paz como una victoria histórica y mundial y cosas por el estilo, ¿no? Dando por descartado que iba a ganar Hoy el sí. día se han tenido que meter en el periódico no sé por dónde, ¿no? Qué horror, qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero eso es una muestra, esto del País y de muchos otros medios, es una muestra de la manipulación que han querido hacer con el pueblo colombiano. Y además de la presión que han ejercido. Digámoslo con claridad, lo dijimos la vez pasada, pero lo volvemos a decir. La ceremonia que hicieron el lunes pasado en Colombia, una semana antes de que el pueblo colombiano tuviera la oportunidad de decir sí o no a este acuerdo, toda esta ceremonia con invitados presidentes de todos los países, el secretario general de Naciones Unidas, con toda la prensa internacional cubriendo el evento y como diciendo que esto ya estaba terminado, era una presión inaceptable. Y mira tú, te interrumpo, en la ceremonia del acuerdo de paz, recuerden ustedes, ¿no? Que habló Timoshenko, estuvo soberbio, altanero. Claro, ¿no? Se había ganado en todo. No pidió disculpas ni perdón, ¿no? Mantuvo su ideología y tuvo la raza de rendirle homenaje a Chávez. Sí. Y el pueblo colombiano es un pueblo muy conservador. Miren ustedes. Corajudo, además. En las encuestas, por ejemplo, durante 50 años, nunca han pasado del 3% de simpatía, siempre han estado en 1%. O sea, el pueblo nunca los ha visto con buenos ojos. Y aceptó esta posición de Santos, ¿no? En un afán desesperado de poder encontrar un camino de paz para Colombia, ¿no? Pero cuando vieron el cinismo de Timoshenko, las tomaduras de pelo de Santos, que los engañó durante mucho tiempo, ¿no? Entonces la gente fue reaccionando de poco a poco, ¿no? Y se rebelaron contra esta conspiración internacional que quería obligar a Colombia a seguir un camino de sumisión ante las FARC. Como bien dijo Antero Flores en algún momento, ¿no? Que se bajaron los pantalones, ¿no? El gobierno, no el pueblo. Oye, interrupción a la interrupción. A ver, fíjate. Sobre todo porque, además, la prensa, digamos, los colombianos se han enterado prácticamente en esta última semana, de cuáles eran los acuerdos, a qué llegaban las barbaridades que habían aceptado el gobierno colombiano a las FARC. Se dieron cuenta, gracias a
fundamentalmente y casi exclusivamente a Uribe, a Álvaro Uribe y también en cierto modo a Andrés Pastrana y a muchos colombianos que sin los recursos que ha gastado el gobierno colombiano de Santos haciendo campaña por el sí, han ido revelando el contenido de los acuerdos. Y realmente, una vez más, hay que manifestar, es vergonzoso, termino con esto, la prensa internacional cómo ha mantenido al mundo, y por supuesto también desinformado, y a los peruanos también. Y aquí también. Ningún medio de comunicación, salvo este programa, ¿no? Ningún medio de comunicación dijo con claridad qué es lo que estaba pasando en Colombia. Ni se tomaron la molestia de establecer los puntos a los cuales llevaban básicamente a una rendición incondicional de la democracia colombiana al narcotráfico y al terrorismo. Al marxismo, ¿no? Sobre todo. Así entonces, ¿no? Yo pongo aquí, por eso es que he puesto, viva Uribe carajo, ¿no? Honor y gloria al pueblo colombiano, no a la impunidad de los terroristas genocidas, ¿no? Sin justicia no puede haber paz. Así es. Eso está clarísimo, porque ahora tiene que haber una renegociación. No va a haber. Las FARC ya la han aceptado. Ha salido Santos en un discurso de 2 minutos a la nación diciendo que soy un demócrata, respeto la voluntad del pueblo colombiano, pero lo que él debió. Y ya no voy a postular al Nobel, ¿no? Espero que haya dicho. Si fuese inglés, hubiese renunciado. ¿No? Y él prometió hace unos meses de que si él perdía, se iba, ¿no? Por supuesto que no. Se ha prendido como un escupitajo verde en la pared, ¿no? Y ahí está. Dice que va a convocar a Álvaro Uribe para escuchar su posición. Por fin. Entonces, bueno. Por fin. Pero realmente impresionante, ¿no? Y luego, aquí tengo, y aquí en el Perú, he puesto yo, aquí en el Perú, honor y respeto a Rafael Rey, que fue la voz más vibrante, que se la jugó entero contra la monstruosidad de Santos. Por haber tomado esta posición a Rafael Rey, la caviarada de la República, los rojos del útero y otras cosas, la mula y otras cosas más, se fueron como perros hambrientos contra Rafael Rey, ¿no? Y la posición que Rey enarboló aquí, en Bogotá y en Washington, fue una posición respetada y aplaudida por todos los auditorios donde estuvo, ¿no? En Bogotá no le fue bien, porque solamente él votó en contra en el Parlamento andino, ¿no? Sí. Pero en los demás escenarios sí, ¿no? Sin embargo, eso fue tergiversado de una manera miserable por la República y otros medios, ¿no? Y comenzaron a trolearlo a Rafael Rey, ¿no? Pero ahora, pues, a ver, ¿quién trolea a quién, no? No, pero tú también te la has jugado, ¿eh? Sí, pero menos que tú. Bueno, pero te la has jugado. También te la has jugado en el... Vamos a decirlo ahí. ¿Cómo es el dicho ese? Perdonen, amigos, de esta tontería que voy a decir, pero es un dicho que repetían algunos políticos, que Barba lo repite. Santo Tomás de Aquino, el que no se elogia, de ruin se muere. Santo Tomás era... Claro, Santo Tomás era el que no se elogia, de ruin se muere. De ruin se muere. Así que disculpen, ¿no? Como me han dado duro esta semana, pero no importa. Me hubiera preocupado, amigos, las personas que me han insultado, ¿no? Entre otros, por ejemplo, Augusto Álvarez Rodríguez, Rafa León, a ver si me acuerdo de alguno, no importa. Claro, otros menos importantes, ¿no? Del Canal 4, la chica esta colombiana. No, ella no se metió conmigo. De ella voy a comentar algo, porque es la directora de noticias de América Televisión, es decir, de Canal 4 y de Canal N, ¿ya? Que ha escrito hoy día un artículo supuestamente respondiéndome con todo derecho al artículo que me publicó el viernes, si no me equivoco, el Diario del Comercio, donde yo decía lo que pensaba. Primero relataba los puntos del acuerdo, los principales puntos del acuerdo y los más negativos en mi concepto. Y después hacía unos cuantos comentarios. Entonces hoy día ella más o menos responde, suponiendo, creo yo, internamente que iba a ganar el sí. Y dice, entre otras cosas, dice, y eso es lo malo, yo respeto a los que estaban de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, desde mi punto de vista, muy equivocados y llevando a Colombia a una situación muy, muy peligrosa. Pero no se me ocurre insultarlos, ni desmerecer la opinión de ellos. No, en cambio, Clara Elvira Ospina, la jefa de información de América Televisión y de Canal N, dice hoy en su artículo, al final,
las razones de quienes se oponen al acuerdo son de odio político y son propios de guerristas, que se alimentan de información parcial y abiertamente falsa. Al contrario, diría yo, mi querida Clara Elvira Ospina, directora de noticias de Canal 4 y de Canal N. La información parcializada y lamentablemente muchas veces falsa es la que han publicado una serie de medios aquí, ocultando o tergiversando lo que contenía el acuerdo. Solamente como ejemplo voy a leer cómo resumió Útero.pe, un desastre de los peores medios supuestamente de comunicación, de los más miserables y rastreros que yo he visto. Dice, ¿en qué consiste el acuerdo? Hace una semana y pico escribieron esto. Reforma agraria en Colombia, amnistía para guerrilleros, con excepción de delitos graves, reducción de los cultivos de coca e incorporación de la FARC a la política. Y entonces decían, aprovechaban para decir, para conseguir la paz, Colombia ha dejado atrás a Rafael Rey y a todos los que piensan como él. Se adelantaron demasiado, ¿no? Se adelantaron demasiado. Y además, pero sobre todo es un resumen completamente fíjate, pues, falso, ¿no? Exactamente, ¿no? Así que, mi querida Clara Elvira Ospina, no somos los que estábamos en contra de este acuerdo los que informamos parcialmente y falsamente. Son otros los que han informado parcialmente y falsamente. ¿Y cómo esta chica terminó en el Perú? Esta colombiana. Por cierto, habría que recordar, muchos peruanos no lo saben, y estoy seguro que nuestros televidentes evidentemente no. Resulta que Clara Elvira Ospina trabajaba en un medio de comunicación colombiano y era la productora, entiendo, de un programa, parece que bastante oído o visto. Y entonces se produjo, recordarán ustedes, hace años en Colombia se produjo un hecho muy bueno, que la inteligencia colombiana y los miembros de las Fuerzas Armadas organizaron un operativo para rescatar a una serie de secuestrados de la FARC y se hicieron pasar con helicóptero y todo como si fueran pues de la Cruz Roja o de la Cruz Blanca, ya no recuerdo bien, ¿no? De la Cruz Roja. Bueno, y entonces, fue un éxito el operativo. Engañaron a los terroristas y recuperaron, no sé si fue la de Ingrid Betancourt. La de Ingrid Betancourt, exactamente. Ella misma, ¿no? Exactamente. Bueno, no estoy seguro si fue ella o otra. Sí, esa. Sea como sea, rescataron a esta gente. Y bueno, ya cuando estaban dentro del helicóptero y habían despegado, los militares se identificaron, ¿no? Y celebraron con los secuestrados, con los rescatados, pues que efectivamente ya estaban en libertad y que habían terminado, habían engañado a los terroristas y habían tenido éxito en la operación. Y por supuesto todo Colombia celebró el tema. Pero esa celebración interna nadie la conocía, porque la habían filmado los militares, pero no se había dado a conocer. Bueno, el medio de comunicación, concretamente el programa en el que tenía que ver esta señora Clara Elvira Ospina, todo Colombia supuso, y así lo supuso la prensa, que ella había pagado por ese video, ¿no? No se sabe si pagó o no. Lo que sí se sabe es que le entrevistaron muchos radios y medios de comunicación, y cuando le preguntaban, pero Clara Elvira, ¿usted pagó o no pagó por ese video? Y ella decía, no voy a... su respuesta siempre fue, no voy a contestar esa pregunta. Lo que sí quiero decir es que hemos tenido mucho éxito y ha sido un trabajo muy profundo y hemos descubierto la verdad. Bueno, descubierto la verdad significó para ella mostrar al mundo y por supuesto a los terroristas de la FARC las caras de los militares que se habían jugado la vida para rescatar a los secuestrados. Es decir, puso en peligro la vida de esas personas y, por supuesto, el dolor de las familias de esos valientes miembros de las Fuerzas Armadas. Y de eso no se arrepintió ella. Muy bien, quiero recordar que el presidente Santos, el actual presidente de Colombia, y, por supuesto, el entonces ministro de Defensa, dijeron que la filtración de ese documento, de ese video, era prácticamente una traición a la patria y por supuesto habían puesto en peligro de muerte a los
miembros de las Fuerzas Armadas que habían actuado con esa valentía y con ese coraje. Mira tú, yo no conocía esa historia, Bueno, pues y esa es la razón por la que vino acá. No sé si estimo en el ambiente periodístico en Colombia, y te digo una cosa, lo que sí sé es que muchísimos colombianos no olvidan lo que significó de barbaridad por ganar un titular o por ganar una primicia, ¿no? Arriesgar la vida de esos valientes soldados. Esa es la ética que tienen algunos periodistas. Bueno, y lo importante es que ya los protagonistas fundamentales de esta historia se han presentado por televisión. Santos aceptó su derrota. El propio Timochenko, que es el jefe de la FARC, ¿no?, ha dicho que podrían aceptar una renegociación, ¿no?, y que se mantiene el alto al fuego, ¿no? En consecuencia, podrían aceptar una renegociación. Pero la pregunta del millón es que aquí hay algunas condiciones que tienen que respetarse, porque las críticas fundamentales de Uribe era que el acuerdo de paz no podía elaborarse en un país extranjero, y menos en un sitio como Cuba. Como Cuba, ¿no? imagínate. Así es, ¿no? Ese es un problema colombiano que tiene que resolverse en Colombia. Así que esa es la primera cuestión que vamos a ver si las FARC aceptan, ¿no? 1. 2, el tema de la impunidad. Ellos han cometido delitos de lesa humanidad y no pueden dejar establecido, porque va contra todas las normas internacionales, no solamente de justicia, sino también de humanidad, de que quienes han cometido esos crímenes tienen que pagarlo de alguna manera, ¿no? 3, justicia ordinaria. Pueden reducirles penas, que es otra cosa, ¿no? Pero impunidad y todavía circunscripciones electorales, bancas en el Senado, en la Cámara de Diputados, millones de dólares para subvencionarlos, ¿no? Sí. Eso no. Eso está bien difícil, ¿no? Entonces vamos a ver qué logran, ¿no? Lo importante es que lo que han avanzado, me imagino yo que Cuba, en la nueva negociación, Cuba saldrá, Noruega saldrá y Chile saldrá. Y entrarán nuevos protagonistas, ¿no? Para no hacen falta tratar internacionales. No, es un tema de Colombia. Es un tema de Colombia, ¿sí? Pero siempre, para ayudar, siempre hay lo que se llama unos garantes internacionales. Eso sí, ¿no? Entonces, lo eran Cuba, Chile y Noruega. Bueno, pero otro punto, no te olvides. El tema de la justicia, el tribunal especial que se había acordado, que iba a estar compuesto por personas designadas de común acuerdo por las FARC y por el gobierno colombiano, donde era un tribunal inapelable y donde no había doble instancia. Están locos. Eso es contra todo el derecho, contra todas normas elementales del derecho local e internacional. Bueno, 10 millones de hectáreas. 10 millones de hectáreas. 10 millones de hectáreas, efectivamente. 10 millones de hectáreas. Bueno, pero además, otro asunto. La impunidad al narcotráfico, al cártel de cocaína más grande del mundo. Uribe lo dijo ayer, ¿no? De ninguna manera nosotros aceptamos que el delito de narcotráfico sea considerado un delito lateral, conexo al lateral político y punto. ¿Qué ¿no? tal, Raz? De ninguna manera, ¿no? Narcotráfico es narcotráfico, asesinato es asesinato. Y aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad, se podrá tener clemencia, se podrán rebajar penas, pero de alguna manera tienen que ser sancionados, porque no podemos dejar el precedente de la impunidad, ¿no? Ahora, perdóname, Pepe, pero vamos a develar algunas hipocresías, francamente, porque eso sí, destapemos algunas hipocresías a la luz del... Primero, para que vean cómo mintieron quienes asustaban diciendo que si ganaba el no, era una tremenda incertidumbre para Colombia. Guerra, le decían guerra. Primero, segundo, guerra, ¿no? Porque las FARC volvían de todas maneras a las armas. En el fondo, esto era pues efectivamente un chantaje, ¿no? De las FARC decían, o me aceptan todo esto que yo he pedido y que he conseguido, o simplemente volvemos a asesinar, a violar, a secuestrar, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, ahí está. Caviarada internacional y sobre todo caviares nacionales. Estos opinólogos, dueños de la verdad absoluta y de la corrección política. Ahí está la respuesta. El pueblo colombiano, enterado de las barbaridades que Santos le había aceptado a estos narcoterroristas, ha dicho de ninguna manera. Pero yo pregunto... ¿Sabes cuántas páginas eran? El acuerdo 297. No, 397 páginas. No, 397. 397. ¿Se han ocultado 100 o qué? Sí, claro. Bueno, claro, 397 páginas. Bueno, eso sería el colmo de los colmos. Pero yo quiero, por ejemplo, hacer la siguiente reflexión. ¿Qué hubiesen dicho aquí en el Perú estos mismos
caviares o estos mismos opinólogos nacionales o internacionales si en los años 90, del peor época del terrorismo, el señor Fujimori, entonces el presidente del Perú, se hubiese dicho, voy a sentarme a negociar porque hay demasiados muertos en el Perú, ¿no? Voy a sentarme a negociar con Abimael Guzmán y con los líderes o con los cabecillas de Sendero Luminoso. Fíjense, recuerdan ustedes, cuando Fujimori envió un emisario que se sentó con Abimael Guzmán, que ya estaba preso, ¿no? Sí. Que ya estaba preso, estos caviares, esta prensa hipócrita en el Perú y en el mundo, por supuesto, pusieron el grito en el cielo diciendo que cómo era posible, ¿no es cierto?, que se sentaran con un homicida, como Abimael. Por cierto, al que nunca llamaron criminal de lesa humanidad. Solamente, eso estaba reservado, está reservado todavía para los caviares, ese titular, solamente para, o ese calificativo de criminal de lesa humanidad, para las fuerzas del orden, ¿no? O para los presidentes que combaten el terrorismo. Muy bien. Bueno, el acuerdo de paz era 1000 veces peor que lo que podría haberse acordado, por ejemplo, aquí con Sendero Luminoso aquí, ¿no? Entrega absoluta del país al comunismo y al narcotráfico, y se aceptaba impunidad para crímenes de lesa humanidad. Resulta, según el acuerdo, que había dos tipos de narcotráfico. El narcotráfico hecho por cualquiera, que merecía gravísimas penas de cárcel y, por supuesto, confiscación de todos los bienes. Y el narcotráfico del acuerdo, es decir, el que habían realizado y que siguen realizando los de la FARC, que era un delito conexo al político y, por tanto, sujeto a atenuantes, que no estaba condenado con penas de prisión, ni por supuesto mucho menos con confiscación de bienes. Al contrario, se les permitía a esos narcotráficos mantener todos los cientos de millones de dólares que habían ganado, y además les iban a dar $2.300.000 cada año durante los próximos 10 años, además de todas las otras joyerías. Francamente, la hipocresía es increíble, ¿no? Es increíble. Lo que pasa es que, como en esa hipocresía están metidos muchos, casi ningún medio de comunicación, algunos sí, felizmente, pero casi ningún medio de comunicación lo destapa. ¿Qué más? Bueno, después, ¿no? Por ejemplo, otra hipocresía. Todo el lío que le hicieron al señor García por haber concedido el indulto a Burriers y a gente relacionada con el narcotráfico, que le costó, dicho sea de paso, la presidencia de la República, ¿no? O por lo menos la posibilidad, ¿no? ¿Y esto? Esto no era indulto, ni siquiera estaban juzgados. Bueno, mejor dicho, era indulto porque los que estaban presos iban a salir libres. Era condecoración por asesinar, por secuestrar y por genocidio. Y por traficar. Condecoración, sí. Eso es, exactamente. ¿No? O sea que aquí estaban muy mal, por supuesto, los indultos, con los que estamos en desacuerdo, pero eran atribución presidencial, constitucional, atribución constitucional. Los indultos a Burriers, por ejemplo, no digo solo a Burriers, pero entre otros a Burriers, que hizo el presidente García en uso de su atribución constitucional. Pero todos lo criticaron. Pero en Colombia, el señor Santos y su gobierno le indultaban o amnistiaban a todos los narcotraficantes, narcoterroristas, y ahí sí merecía el reconocimiento mundial y el aplauso histórico del mundo entero. ¿Qué tal? Bueno, en suma, ¿no? En suma, creo que Colombia nos ha dado una gran lección, ¿no? Una gran lección. Y creo que la caviarada internacional y los tontos útiles que siempre se prestan para este juego han recibido un puntapié en la mera cara, Ahora lo que viene para Colombia lo ha resumido bien el presidente, creo, Pastrana en CNN, donde ha dicho, paz sí, pero no así. Bien, muy bien. Ese es para él el resumen, paz sí, pero no así, ¿no? En consecuencia viene la renegociación. Si las FARC aceptan, correcto. Si no aceptan, bueno, pues comenzará el drama y son 6.000 finalmente. 6.000 y seguirán por unos años más hasta que finalmente sean aniquilados o destruidos, ¿no? Así que no creo que quieran ese camino. No creo. Incluso los del Ejército de Liberación Nacional, que es un grupo más pequeño, han hecho un llamado a la concordia, ¿no? Que se mantengan los lazos, ¿no?
y el propio Timochenko ha dicho que de ninguna manera van a romper el cese al fuego y que ellos van a continuar con las negociaciones en busca de un arreglo. Así que finalmente esta victoria del no significa un triunfo rotundo para Colombia, claro, porque implica una negociación en la cual puede salir condiciones airosas la verdad, la justicia y sobre todo el respeto que un país tiene que tenerle a las víctimas, que es lo que el Estado colombiano olvidó, que es lo que Santos traicionó, ¿no? Y que en mi concepto debería de renunciar a irse para su casa, y el vicepresidente asumir lo que queda. Sí. ¿no? Pero un detalle más, por cierto, porque ni siquiera crean que de haber ganado el sí ya estaba la paz asegurada, porque primero el ELN no estaba incluido, aunque sea chico no estaba incluido, o sea que seguiría habiendo terrorismo, y además dos frentes de los más importantes en la FARC ya habían declarado en comunicado que no aceptaban la paz negociada por Timochenko porque ellos no se sentían representados por esas y eso condiciones. Es básicamente narcotráfico, porque los elementos jóvenes de la FARC no van a dejar el negocio del narcotráfico. La excusa del comunismo es una excusa ideológica para manejar el negocio de fondo, la cuestión de fondo que es las drogas, ¿no? Exacto. Así que eso iba a continuar de todas maneras, ¿no? Y el Estado colombiano tiene que prepararse para combatir a este mal endémico de la sociedad colombiana y también de nuestra sociedad, ¿no? Así de que tenemos que ir a eran cuentos de sirena. No tenemos que ir a ninguna pausa. Entonces, nos hemos apoderado dictatorialmente de la programación de este programa. Oye, entonces, a ver, yo sí quiero decir también lo siguiente sobre el mismo tema. Esto, a mi juicio, Pepe, es una gran bofetada a los criminales Raúl y Fidel Castro, ¿no? Que ya han celebrado por anticipado y se equivocaron, se frustraron, al señor Maduro y sus secuaces, por supuesto, a los que piensan, tienen ese pensamiento caviar nacional e internacional. Permítanme decirlo, a Diego García Sayán, ¿no? Y a sus amigos alrededor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, que hablan tanto de derechos humanos y que en este caso suscribían la impunidad completa, ¿no? La incompleta. Para El País, como ya se ha recordado, El País de España, que le dedica 8 páginas suponiendo que ganaba el sí, ¿no es cierto? Y claro, al popular garante del señor Humala y actual o todavía marqués de Español, Mario Vargas Llosa. La paz, según él y muchos otros, justificaba pues las injusticias, la impunidad y el chantaje, ¿no? Y me alegro mucho que se haya comprobado que el pueblo colombiano opinaba no está de acuerdo. No está de acuerdo con ellos y más bien estuvo de acuerdo con Álvaro Uribe, con Plinio Apuleyo, con Andrés Pastrana o con Carlos Alberto Montaner, que sin ser colombiano es un hombre internacional que había escrito y había advertido que Colombia, si aprobaban este acuerdo, tenía un futuro que le esperaba un futuro mucho más atroz que el incómodo y sangriento presente que hoy tenía. Claro, y si hubiese ganado el sí en Colombia, ya se imaginan los problemas que comenzaríamos a tener en el Perú. En primer lugar, ya lo advertimos semanas atrás, las FARC ya están controlando una parte del territorio peruano, Putumayo. En el Putumayo se han metido y están trabajando con los capos del narcotráfico. En otras palabras, han sido contratados por bandas de narcotraficantes y se han convertido en los guachimanes armados de estos grupos, ¿no? Así que ahí hay un trabajo pendiente que tiene que hacer ya la inteligencia peruana y el gobierno peruano. Consta que lo está haciendo, Pepe, dicho sea. Sí, yo estoy seguro. Ya lo están haciendo. Yo estoy seguro de eso. Felizmente que tenemos un nuevo gobierno y no la tontería anterior, y felizmente que tenemos un nuevo ministro de Defensa y no los tontonazos anteriores. Bastante bueno. Y luego me voy al tema político, porque ya han aparecido algunos en el Frente Amplio, este frente, ¿no?, de rojos. Antes de que te metas con hoy, voy a hacer una broma a nuestro amigo Jorge del Castillo. Jorge del Castillo, amigo nuestro, de verdad, muy amigo nuestro, está hoy día en Colombia. Está hace unos días en Colombia, ¿no? Iba a estar unos días antes del referéndum y unos días después del referéndum, ¿no? Y dice, porque ayer en declaraciones a Radio Programa del Perú, también suponiendo que iba a ganar el sí,
dijo: Colombia está en un momento histórico en este referéndum que dirá que sí al acuerdo. No comprendo a los que se oponen, dijo nuestro amigo Jorge. Espero que ahora haya comprendido, ¿no? Sí. Pues son millones de colombianos los que han dicho no. Bueno, nos ha pasado nuestro productor una nota, sí, ¿no? Sí, es la declaración esperada de Álvaro Uribe, que dice que la democracia de nuestra patria ha sido superior a la presión oficial para imponer el sí. Sí, señor. ¿No? Así de que ahora viene un nuevo reto, un nuevo desafío y confía en que todos estén a la altura de su responsabilidad, ¿no? Entonces sigo, porque yo hoy día me apropié un poco. Sí. Augusto Álvarez Rodríguez, ya comenté eso, ¿no? Que se habían burlado de mí. Son muy valientes, fue para insultar. Pero yo quiero retar a Augusto Álvarez Rodríguez y a Rafa León. A un debate, hombre, pues, claro. Es un debate donde lo que valen son los argumentos. Los insultos son el último recurso del que no tiene argumentos. Y ahora sí quiero recordar que hace una semana, un poco más de una semana, estuve en Washington. Tú ya has hecho mención hace un momento a eso. En Washington estuve invitado a la 20ª conferencia, a la 20ª conferencia de la CAF, donde, entre otras cosas, se iba a tocar el tema del acuerdo de Colombia. Y entonces estaban la canciller colombiana, el ministro post-conflicto, que ahora se quedó sin ministerio. Espero, ¿no? Ese sí que tiene que renunciar. Bueno, por supuesto. Ese sí que tiene que renunciar, porque ese ha estado metido en la negociación y su puesto es el post-conflicto, porque el conflicto no ha terminado, porque no hay acuerdo todavía. O sea que va a tener que renunciar el señor Rafael Pardo, creo que sí, que se llama. Bueno, yo les pregunté a ambos, diciéndoles, identificándome y diciendo que había sido ministro de Defensa del Perú, les dije: por favor, contéstenme con qué argumentos le van a explicar ustedes a los presos comunes, asaltantes de bancos o ladrones de carteras. Que son 140.000 en Colombia. Sí, 140.000 presos. O de celulares, o en fin, de lo que sea, que ellos sí van a tener que seguir presos, pagando sus delitos, con años de cárcel, pero los narcoterroristas que ya están condenados iban a salir toditos libres, y los narcoterroristas que todavía no habían sido juzgados pero que estaban siendo buscados por la justicia serán condecorados. Iban a ser, no solamente no iban a estar presos, sino que iban a ser prácticamente condecorados e incorporados además al Congreso, al Senado, con sueldos y con dinero del Estado, por cierto, con $3.300 para cada uno, más $200 mensuales por tiempo indefinido, ¿no? Entonces, la respuesta del señor, mejor dicho, la canciller de Colombia prefirió no hablar, no supo qué responder y le cedió la palabra al señor Rafael Pardo, el ministro post-conflicto, que en el video editado por estos irresponsables que me querían hacer pasar como si hubiera hecho el ridículo, pusieron, por ejemplo, los aplausos del final del evento, como inmediatamente después de las palabras del ministro, como diciendo, festejaron o aplaudieron la respuesta del ministro. El ministro no respondió esa pregunta. Lo que dijo el ministro, en esencia, a mí, dirigiéndose a mí, fue, lo importante, señor Rey, no es su opinión ni mi opinión, sino lo que dice el acuerdo y la opinión del pueblo colombiano. Ah, bueno, qué bueno. Bueno, pues perfecto. Ahora desde acá le digo al ministro posconflicto de Colombia, ya ve, señor, le dijeron que no. Eso es lo importante, efectivamente, lo que diría el pueblo colombiano. Ya le dijo, le ha dicho que no y se lo ha gritado en su cara y en la cara de todos los que intentaron ridiculizarme esta semana editando falsamente la realidad de lo que había sucedido en Washington. Que, por cierto, por supuesto, el video tampoco muestra la cantidad de adhesiones del público diciendo que estaban de acuerdo con lo que yo había preguntado y con mi punto de vista, y la cantidad de personas que se me acercó después a decirme que el ministro no había contestado absolutamente nada, ¿no? Así que es muy fácil ocultar la verdad y cambiar la historia. Pausa y regresamos con la propuesta de los rojos peruanos de legalizar a Sendero Luminoso y convertirlo en un partido político. ¡Qué horror! Vamos, pausa.